Hola, buenas. Bueno, el tema del vídeo anterior, el stack, dio bastante más de lo que pensaba de sí. Sobre todo en cuanto a preguntas, a mails, además, porque bueno, más que una estrella del rock en YouTube, soy una estrella del punk de garaje. O sea, somos pocos, pero hay mucho movimiento luego, ¿no? Se agradece. Dicho lo cual, la primera pregunta fue un poco Scundamore, ¿vale? Es decir, porque no tenía mucho que ver, pero imagino que también, pues claro, obviamente era inevitable. Este sábado, en el seminario, es que la pregunta era si en el seminario que íbamos a dar Marcos y yo, eh, íbamos a ser muy abiertos en tema química, pero es que ya oír seminario abiertos, dar, no sé, mi mente se iba más a una donación de esperma que una pregunta seria, pero bueno, siendo seria en la respuesta, pues como en los vídeos, realmente es decir, intentaré en el tema de química ser general o integrador para que la gente realmente sepa de qué narices estamos hablando y situarse, ser también específico para realmente pues la gente que tiene ya una noción, saber, digamos, tener un aporte extra y luego decir, la parte técnica la limitaré lo más que pueda, ¿vale? Para que la gente no entre en modo benzo. Luego habrá turno vamos a generar un feedback muy bilateral para que la gente pueda preguntar y, oye, yo dentro de mis carencias contestaré a todo lo que se me pregunte con toda la transparencia que pueda. Contestaré en tanga. A ver, la segunda cuestión que se me ha preguntado mucho Tir, con el tema del stack, es sustancia a sustancia, digamos, bueno, cuál es la eficacia, o sea, cuál es la dosis eficiente, no eficaz, sino eficiente. ¿Dónde están los límites? Aquí hay muchas opiniones, obviamente, es decir, entonces yo, es mi experiencia, voy a hablar desde mi experiencia personal, desde la experiencia de atletas que conozco, desde la experiencia de, bueno, un poco un conjunto de experiencias para que tampoco sea algo monocromático, donde yo aquí hablo, no, no, que es algo más diverso. También he cogido contrapuntos de Bill Roberts, que rara vez estoy de acuerdo con él en casi nada, y un poco el Anabolics, que aunque a nivel técnico está bastante bien, cazapas aparte, en cuanto a dosis y demás, a veces se columpian bastante a la baja. Parece como que no quieren, te hablan de todo lo técnico, tal, tal, pero luego no quieren decir que hay gente que usa barbaridades. Entonces un poco, bueno, pero como contrapunto está bien. Así tenemos una, digamos, una visión de conjunto que es amplia, ¿vale? Eh, el concepto eficacia-eficiencia, ya lo hablamos la otra vez, es hasta qué punto añadir una cantidad extra, o sea, doblar la cantidad de algo, doblaba resultados, o llegaba a un punto en el cual esta regla, esta linealidad, ¿vale? Entre dosis y resultados, pues no era tal, ¿no? Entonces, claro, surge la duda de, bueno, pero para esta sustancia, para la otra, bien, hay, digamos, parte del problema también es que se tiende a hablar de este tema, de la eficacia, eficiencia, tal, de los compuestos por separado. Esto es como si realmente uno hiciera una monopreparación. Rara vez se tiene en cuenta, es decir, pues no se puede, también en parte. Hasta qué punto, es decir, este tipo de dosis han de ser integradas dentro de un stack. Quiero decir, si ahora decimos que de X sustancia, pues la dosis eficiente acaba a partir del gramo, pues obviamente hablamos de la sustancia dentro de ella misma, o sea, no dentro de un stack. Si es dentro de un stack, al final habrá que reducir sustancias, o sea, habrá que reducir cantidades, si no estaremos cambiando una cosa por otra y al final estaremos usando megadosis igual. Os lo digo porque muchas veces mucha gente me dice, es que realmente no sé quién usa X de tal compuesto. ¿No te parece mucho? Y siempre digo, pues si solo usa eso, no. Pero obviamente si es dentro de un stack, sí. Y es parte del problema. Es decir, muchas veces vemos las dosis máximas o dosis medias o dosis tal eh, como si de manera aislada, ¿vale? Es decir, y la información que nos dan es de la potencia o digamos de la eficiencia de esa sustancia
dentro de su naturaleza, no dentro del stack, que es la fórmula más clásica de empleo, ¿no? Dicho lo cual, y para ser más, me he hecho una lista para ser rápido, pam, 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 en plan disparo, ¿no? O sea, pam, 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 sin demasiadas historias, ¿vale? Texto. La texto generalmente siempre se usa de base y demás. La dosis umbral, la dosis en la cual empieza a hacer, digamos, a producir efectos, es tan baja como 200 miligramos. 200, no, o sea, ni siquiera 250. Y aquí me da igual cipionato, enantato, aquí lleva manías. Es cierto decir que yo las tengo mis preferencias y demás, pero bueno, vamos a obviar el tema de esteres. 200. Hay gente que a partir del gramo, dice decir que está el término máximo de eficiencia. Más allá del gramo, hay más efectos secundarios que positivos, ¿no? O sea, y la linealidad, digamos, la linealidad entre dosis y resultados se rompe, ¿no? O sea, ya no hay una correlación. En mi experiencia, es decir, esa correlación muere, ¿vale? A los 500. Esto es, pasar de 500 a 750, ya, digamos, la texto deja de ser tan eficiente. Y ya uno empieza a arrastrar efectos secundarios que, bueno, como la texto es bastante benévola, porque se puede, digamos, parchear y demás, pues uno no es consciente bueno, de que en realidad está usando dosis ineficientes, pero habrá quien le valga la pena. A mí, por ejemplo, decir, ya digo, 750 me parece una dosis brutal y un stack sería brutal. Ya en sí misma 750 me parece mucho. Sin embargo, hay gente que tolera muy bien la texto y su nivel, digamos, de su dosis eficiente está cerca del gramo. Incluso hay gente que puede llegar a subir algo más de eso y ser eficiente. Hombre, hay que ser responsable y saber que, sobre todo de manera aislada, mejor empezar por lo más bajo e ir viendo hasta qué punto somos sensibles o no, porque también he visto gente decir con la tensión por las nubes, con ginecomastias y con todo lo, o sea, bueno, con acné terrible. Es que hay que ir poco, o sea, si tomáis la decisión de hacer X o Y y finalmente decidís hacer Y, hacedlo con cabeza. Empezad por algo pequeño y luego vais subiendo, ¿no? Pero bueno, en esto sí como todo. Un amigo se mató. Un amigo tuvo la suerte decir, de empezar a ganar mucho dinero y bueno, y tuvo un accidente, decir, porque en lugar de comprarse un coche decir, deportivo chulo, pues se compró uno chulo, pero quizá un poquito radical. Hay que empezar poco a poco. Tramos aparte, siguiente compuesto. Lo he puesto ordenado y aún así me estoy enrollando. Primo, el primolan, metenolona. Es uno de los más conflictivos porque cuando se usaba de farmacia, es decir, se usaban términos como 300 era la dosis umbral, ¿vale? A partir de la cual uno empezaba a notar realmente efectos positivos, ¿no? Efectos visibles, ¿no? Ahora se matiza y claro, como conseguir de farmacia cosas pues es poco menos que unicórnico, pues se habla de 300, 500 hasta 600, ¿vale? Es decir, o sea, dosis mínima. Claro, viniendo del primo en farmacia, pues 600 es como que haces, hostia, pues eso es el mínimo, ¿no? Bueno, sí, en el mercado underground 300, 600, vamos a poner. Sé que es un umbral muy amplio, pero es una sustancia, decir, que, bueno, que puede traer pues concentraciones bastante diversas, ¿no? Bien. Digamos, el punto donde empieza a perder eficiencia, es verdad decir que hay gente que dice que es un gramo. Para mí, que vengo de un mundillo donde el primo era algo que se compraba en farmacia, pues 800 era como una burrada, ¿no? Y a partir de ahí sí que notábamos ciertos efectos, o notaban, porque yo de farmacia creo que nunca he podido costearme, vamos, ni la mitad de la mitad. Pero sí que la gente comentaba que a partir de los 800 notaban cierto efecto andro, ¿vale? Era una sustancia, decir, que era muy anabólica, muy limpia, y a partir de 800 se ensuciaba. Hay quien, aquí hay lo mismo, hay quien, bueno, hay que con 1 gramo suele ser la dosis un poco promedio. Hay quien puede subir a 1200, sí, de acuerdo, pero bueno, estamos un poquito en ese ámbito. Más allá de ahí, ya digo, el efecto secundario que uno tiene con el primo es que de repente se convierte en una sustancia, pues lo que es, ¿no? Un derivado de la DHT y además bastante agresivo. O sea, de repente los efectos secundarios que uno quiere evitar de sustancias como tremo tal, empiezan a aparecer en el primo y entonces como decir, no. Entonces el primo es muy, 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 muy ambivalente, o sea, muy polivalente
es relativamente seguro dentro de la peligrosidad innata de los esteroides. Eh, pero bueno, pero digamos que, ya digo, la dosis no puede ser ilimitada, ¿vale? Es decir, estaría un poco aquí. El máster es un gran incomprendido. ¿Por qué? Porque siempre se habla, siempre que se usa, vamos, se ve muchísimo, sobre todo en la versión propio nato de la drostanolona, ver que se usa, la dosis mínima suele ser 200, 300, es la más usual. Aquí el problema es que es un poco raro, y os explico, es decir, cuál es mi opinión, y un poco decir, siempre cotejándolo y un poco hablándolo con otra gente. El máster es raro, decir, porque 600 suele ser, ya digo, la dosis a partir de la cual los resultados extra son. Ya uno dice, ostras, aquí hay un límite que realmente es decir, estoy cruzando, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es decir, que 900 realmente sí que daría 3 veces más resultados que 300. Entonces, o sea, si 900 dan 3 veces más que 300, podemos decir que es eficiente. Pues fijaros, no. No, porque quizá los efectos que despliega son excesivos. Esto es, quizá por cómo actúa sobre el tejido. Se puede divagar, pero no es el objetivo de este vídeo. El máster deviene demasiado agresivo, o sea, uno acaba demasiado apretado, con aspecto fibrilar. No aporta lo que uno busca generalmente en la drostanolona. Una cosa es apretarse y otra cosa es consumirse, ¿no? Entonces ya digo, es decir, el máster sí se puede decir que hasta 900, una burrada, es lineal, pero no por eso, o sea, es eficiente, pero es idiotamente eficiente. Otro ejemplo, o otro compuesto así también de los, no raros, pero sí de los más controvertidos, la tren. La tren ya en sí, aquí marca decir tres cosillas, que es la diferenciación entre acetato, el enantato y la versión farmacéutica que en su momento hubo en el mercado francés, ¿no? De Negma, el famoso Parabolan. A ver, pues realmente decir la dosis umbral de acetato puede ser tan baja como 50 por 3. O sea, va a ser acetato se administra de manera muy, ¿no? O sea, administrarse de manera muy seguida. Entonces, pues tan poquito como 150, pero al ser acetato hay más cantidad de tren activa, ¿no? Si pasamos al Parabolan, pues bueno, decir, o sea, el Parabolan original eran 76,5, creo, por ahí, y eran tres a la semana, y guau, aquello era increíble. La tren en Antato, pues curiosamente son 200. ¿Por qué digo que es controvertido? Porque aquí entramos en algo parecido al máster. Si usamos 400, que viene a ser, voy a coger de referencia es decir, el Antato. Si usamos 400 de Nantato, es el doble, todo va bien, pero ya empezamos a arrastrar una serie de efectos secundarios como insomnio, como Psycho Killer, ¿vale? O sea, que dices, ostras, realmente sí es el doble, pero es el doble en todo. O sea, tengo el doble de ganas de matarte, ¿vale? O sea, ¿sabes? O sea, eh, no sé, o sea, estás en Mercadona, alguien se te cuela y tienes el doble de ganas de coger la barra de pan y. No, es un poco eso. Entonces, es el doble de todo. Entonces, 400 de tren es una dosis eficiente. Pues hombre, según la definición que dimos, sí. Pero cuidadito, ¿eh? Cuidadito. ¿Cuál es la dosis brutal máxima sobre la cual ya no hay ninguna ventaja? 800. Siempre lo he visto. Es decir, 800, yo no me creo que alguien pueda usar 800 sin tener que usar algún IECA o algún tipo de compuesto para la tensión o algún tranquilizante, porque es que es absolutamente increíble. Y curiosamente, es decir, os podría afirmar, y esto sí que os lo digo de manera personal, que muchas veces 500 de tren, por ejemplo, es decir, es mucho más anabólico que 800, porque la tren, como el máster, acaba por consumir casi más que aportar. Entonces, al final, subís adrenal, subís digamos, andro, acaba devorando a la anabólica, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta para hablar de eficacia y eficiencia. Luego, y para acabar, porque no voy a tocar orales en este vídeo, si no sería eterno y sería un coñazo, Bolde, perdonad, Bolde. La Bolde es también otra sustancia controvertida, porque en principio
Para algunos es magia, para otros es tirar el dinero a un cubo de basura y pegarle fuego. El por qué ya lo hablamos, que si el éster un decanoato, que si hay que tener paciencia, que si las dosis, que si bla, bla, bla. Bien. La sustancia en sí, para quien tiene afinidad por ella y paciencia, pues viene a ser más o menos unos 600 miligramos. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. Eh, Igual digo que esta cifra de 600 miligramos, que suena como a mucho para algunos y a poco para otros, imagino. Sí es verdad decir que usar por debajo de 600 miligramos de bolderona no creo que aporte demasiado. Ya digo, según mi experiencia, decir, y un poco la potencia de miligramo a miligramo, y aquí difiero totalmente, por ejemplo, decir, de Bill Roberts, que prácticamente dice decir, que la bolde pues, tiene miligramo a miligramo la misma potencia que el primobolan, que es como, o sea, y yo, es para partirse, ¿no? O sea, decir, no funciona así, ¿no? Pero bueno, 600 miligramos suele ser un poquito, bueno, pues la dosis en la cual pues lo que uno busca en la bolderona sin efectos secundarios. Sin embargo, hay gente decir que con dosis muy inferiores, esto es que no le aportan nada en absoluto, le generan un hambre voraz, descontrolada y, ¿sabes? La situación de la cola en Mercadona, la misma, pero comiendo de tú, o sea, ¿sabes? O sea, acabas siendo tú el que te comes la barra de pan del de delante, ¿no? Pues hombre, si estás usando algo, una dosis que no te aporta nada, y encima solo te da hambre, pues eficiente no es. Sin embargo, hay gente decir que, por ejemplo, lo contrario, es decir, hay también gente que le da ansiedad, curioso esto es un dato decir que sí que es un poco, siempre hemos estado un poco buscando, y hay varias, bueno, vertientes, pero desde luego decir, la cuestión, si te da ansiedad, fuera, o sea, no es algo decir que uno deba aguantar en una prepa, ¿no? Y sin embargo, la Bolde, te vas a un poco experiencias ajenas, experiencias de gente algo más, ¿no? Hardcore en el uso, y por debajo del gramo, te dicen que por debajo del gramo, no, vamos, es absurdo. Y aquí, a diferencia de otros compuestos, aquí mi experiencia personal es cierta. Si no sube el hematocrito, si realmente se puede, digamos, usar una dosis alta sin que afecte realmente a hematocrito o afecte en fin, pues a todo lo que puede afectar en negativo a la bolde, tensión arterial y demás, pues un gramo a mí a nivel personal me ha funcionado relativamente bien. Sin embargo, hay gente que con 600 me dice, es que realmente me basta. Y mucha gente 600 miligramos funcionan mucho mejor, ¿vale? Que ya no que un gramo en mí, sino que un gramo en ellos. Esto es, con un gramo ellos sí que empiezan a tener ansiedad, hambre, tal. Por eso digo decir que la bolda es muy controvertida. Hay gente que llega a usar 2 y 3 gramos. O sea, es una verdadera barbaridad. Y sin embargo, es decir, funcionan relativamente bien. Y gente, es decir, que ha usado estas cantidades y no les ha servido para nada. Entonces, la bolda es siempre así, es un poco como decir, ¿por qué no encontramos la dosis eficiente? Pues porque ya en sí es una sustancia, decir, que para mucha gente no es eficiente. Entonces, ya partiendo de ahí, o sea, es que no es ni eficaz para mucha gente. Entonces, es un poco como controvertido. Mi gran amiga la nandrolona, a la que odio, ¿no? Pero bueno, no por eso sí voy a dejar de hablar de ella, ¿no? Bueno, la nandro es de un espectro, digamos, muy corto. ¿Por qué? Porque realmente, es decir, si nos vamos a dosis anabólicas reales, y hablo de decanoato, ¿vale? No hablo de fenilpropionato, no, decanoato. Realmente, es decir, para poder notar efectos anabólicos como tal, pues tenemos que irnos a 400, porque si no estamos prácticamente en dosis terapéuticas. Y ya 400 ya tiene todos los efectos buenos y malos que uno busca en la nandrolona. Crecimiento muscular, ¿vale? Retención de nitrógeno, bla, 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 bla. ¿Vale? También peso, bien. Edema, bueno, todo lo que aporta la nandrolona, ¿no? Hay gente que puede subir a 600 y tiene un efecto eh, muy llamativo. Esto es, o sea, volvemos a lo mismo. Es una dosis muy eficiente, 600 miligramos, ya aceptando todo lo negativo que pueda tener la nandro, pero es eficiente. 800, conozco poca gente, por no decir que es solo un caso, donde 800 miligramos de nandrolona le fueran eficientes. Un caso, y es un caso muy particular, encima de alguien que lleva muchos años en esto y ya no sé si es que ya ha generado tolerancia o no sé, o ya inmunidad, ¿no? Diplomática. Pero el Andro tiene digamos, un umbral a partir del cual ese empieza a desplegar efectos
y un umbral a partir del cual todo es un desastre, ¿vale? O sea, usar más cantidad solo da problemas, es muy corto. 400, máximo 600, y ya 600, ¡buh! Bueno, 20 minutejos hablando de dosis. No queréis dosis, pues dosis. Ya digo, yo siempre soy más de tirar para abajo y es mi uso personal. Si queréis una recomendación, no uséis. Esa es la recomendación al final más sincera. Es la que le daría a mi hermano, a mi hijo o a mi padre. Pero como no la queréis, pues os doy información. Haced lo que queráis.